¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, el doctor Julio Velarde, presentó públicamente el último reporte de inflación, correspondiente al cuarto trimestre de 2023. Y la noticia más importante de ese reporte es que el Banco Central estima que la tasa de crecimiento del Perú del año 2023 es negativa, en menos 0,5%. Cambiando su pronóstico de septiembre, que todavía la consideraba algo positiva, y confirmando los pronósticos de varias entidades económicas privadas que ya habían pronosticado un crecimiento negativo. ¿Qué significa de confirmarse oficialmente? Porque la tasa oficial de crecimiento o decrecimiento la va a poner el Instituto Nacional de Estadística e Informática, pero sin duda los datos del Banco Central ya nos dan más o menos el camino en el que estamos. Si se confirma esta cifra de menos 0,5% de crecimiento para el año 2023, lo que esto quiere decir, estimados amigos, es que acabó ya lo que algunos llamaban el piloto automático, o de que cómo es posible que la economía seguía bien mientras habían conflictos sociales, crisis política, debilidad institucional de todo tipo. Esta situación que muy pocos, sobre todo extranjeros que venían a Perú o que apreciaban el tema peruano desde fuera, se preguntaban, bueno, ¿cómo puede suceder eso en Perú? Bueno, esto parece que ya se acabó. Los fundamentos macroeconómicos siguen, felizmente. El gobierno de Castillo no tuvo el tiempo para dejarlos resquebrajados. Eh, pero el actual gobierno, presidida por la señora Boluarte, no está colaborando para tratar de revertir esa situación que se complicó tremendamente en el año y meses que duró el gobierno del señor Castillo, pero que ya venía con una crisis institucional desde el año 2016, cuando entró a la presidencia el señor Kuczynski. En realidad, más que el fin del piloto automático, yo llamaría a esta situación el fin del crecimiento inercial. Hay ciertas reglas en la economía que la experiencia nos enseña, no solo la ciencia, sino la experiencia nos enseña que funcionan, más allá de cualquier discusión ideológica u otro tipo que querramos hacer. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay empleo. Esa es la ecuación. Inversión, crecimiento, crecimiento, empleo, empleo, ingresos, etcétera, etcétera. No hay otra forma. No se puede generar empleos desde el Estado, resolver el problema del empleo del Estado, ni crear condiciones de un Estado empresarial que pueda hacer las veces de empresa privada. Si la inversión privada no hace su trabajo, no confía, no invierte nuevamente, que ese es su trabajo, es entonces una situación muy complicada. Ya la veníamos teniendo en años anteriores. En realidad, para ser honestos, el problema no empieza con el señor Castillo. Ya desde el gobierno del señor Humala, entre 2011 y 2015, 2016, hubo ya un recaimiento, o sea, un decaimiento en los ritmos de crecimiento. Seguían positivos, pero con inversiones que venían inercialmente desde el periodo anterior del presidente García y aún de inversiones que se habían hecho en años anteriores. Digamos que la década entre 2000, 2000, 2002 y 2011, más o menos, fue una década de tremendo crecimiento de la inversión privada, crecía el 19% anual, durante 19% anual, y con ritmos de crecimiento del 7% al año, con picos de 10% en el año 2010, en plena crisis internacional, tuvimos un crecimiento de casi 10%, ¿no? Y con baja disminución de la pobreza y baja inflación. Una combinación muy interesante que si hubiera sido acompañada por un Estado que hubiera sido un Estado moderno y que hubiera tenido importantes logros en los niveles sociales a la par que en los económicos, estaríamos quizás en otra situación en este momento. Entonces, ese ritmo de inversión privada, acompañado de una inversión pública, se aceleró sustantivamente durante el gobierno del presidente García, entre 2006 y 2011. Lo dice. Permitió que aún un gobierno que no era un gobierno pro inversión, que era el gobierno del señor Humala,
que tuvo que cambiar su planteamiento de gobierno para poder llegar a ser presidente, y que no tuvo ningún proyecto nuevo, porque incluso la línea 2 del metro que inició el señor Humala fue un proyecto que se había iniciado en sus estudios y en su licitación en el gobierno del presidente García. Consecuencia, no había en el gobierno del señor Humala un gran megaproyecto nuevo. Ahora seguimos, aeropuerto internacional Jorge Chávez, puerto del Callao, todas esas son inversiones importantes, pero atrasadas, que debieron haberse acabado quizás en los primeros años del gobierno de Humala, pero que no se retrasaron por diversas razones, y principalmente también por acción o inacción del gobierno de turno. Entonces, ya en el gobierno de Humala se desaceleraron estas inversiones. Y entonces hemos vivido de las inversiones grandes, medianas y pequeñas que se habían hecho en la dinámica de esa década entre 2002 y 2011, en que las cosas fluyeron de una manera positiva y adecuada. Pero la inversión fue cayendo. Luego vino la crisis política. Cuando acaba el gobierno de Humala, entra Kuczynski, viene la crisis política con el Congreso de la República, y ese periodo culmina, ¿no es cierto?, con Castillo, donde han habido 6 presidentes en 6 años, varios ministros censurados, congresos cerrados, presidentes vacados, una situación realmente tremendamente caótica y que ha repercutido en lo económico porque la inversión fue bajando, de manera que hemos llegado al 2019 ya con una situación de desaceleración del crecimiento, no recesión, sino menos tasas de crecimiento, porque había menos inversión y obviamente proyectos importantes, prácticamente ninguno. Luego vino la pandemia en 2020, ya que les puedo contar, con la pandemia todos caímos y el Perú cayó más, porque gracias al señor Vizcarra, que estaba de presidente en ese momento, los peruanos se encerraron como a ningún país, el mundo lo hizo, como ningún país en el mundo, por varias semanas, más de 2 meses en realidad, paralizada la economía peruana, y a cambio de eso no se hizo ninguna precaución para que se identificaran a los que se habían contagiado, de suerte que cuando salimos por necesidad ya a trabajar en medio de la pandemia, nos contagiamos todos, y el Perú es uno de los países que tiene lamentablemente el mayor número de contagiados y de fallecidos por millón de habitantes del mundo, gracias a esa irresponsable actuación que el señor Vizcarra hizo en ese momento. Pero entonces todo esto, ya en la pospandemia, la vemos como un resultado que no es solamente por la pandemia, sino venida de una falta de un enfoque pro inversión y de sustantiva creencia en que esa es la manera como hay que sostener el crecimiento. Y como hilo conductor de todo este periodo, el Estado no se ha modernizado, el Estado sigue, como algunos dicen, a Hernando de Soto le gusta hablar de Estado fallido, a mí me gusta hablar de Estado disfuncional, no importa el adjetivo, el Estado no está en condiciones de cumplir con su tarea, la población está lejana de ese Estado, considera que no lo representa, y en esa crisis de representación y de institucionalidad, pues la inversión privada tampoco. La cereza del pastel la puso el señor Castillo cuando llegó al gobierno, porque intentó, felizmente para los peruanos, gracias a Dios, lo intentó pero no pudo, tratar de hacer un modelo a lo venezolano, a lo boliviano en su momento, en fin, y felizmente no pudo, se defendió la débil democracia peruana y al final él mismo se dio un golpe de Estado y con lo cual terminó su proceso tremendamente perjudicial, porque claramente eso es lo que hay que decir del gobierno del señor Castillo, tremendamente perjudicial, que hoy día estamos sintiendo en parte las consecuencias de tamaña irresponsabilidad y majadería para tratar de hacer cosas que ni la historia, ni la ciencia, ni la evidencia dicen que. Muy bien, muy mal. Entonces, en el conjunto de estas circunstancias, ahora tenemos menos 0,5% de crecimiento. Y claro, algunos economistas dicen, pero no hay problema porque el próximo año vamos a rebotar. El rebote es, ya lo he dicho en varios videos, como cuando tienes una pelota al suelo muy duramente, cuanto más fuerte la tienes contra el suelo, más va a rebotar. La caída es fuerte, el rebote va a ser, no, de 1,5, de 2%, dicen algunos analistas en los primeros meses del 2024, pero ese no es el tema. El tema es que la inversión manufacturera, la inversión agrícola, la inversión pesquera, la inversión minera, la inversión en servicios, la inversión en turismo empiecen a recuperarse y que la inversión
de los más de 9 millones o 10 millones de emprendedores, microempresarios, empiece a crecer. Sin eso, no hay recuperación del empleo, no hay recuperación de la actividad económica y seguimos en esta situación. Y la clave para que esto ocurra es que los inversionistas consideren que pueden invertir con confianza. Para eso tiene que haber una mínima estabilidad, no solamente económica, sino social y política. Y nuestros gobernantes, políticos y líderes parecen no entender nada y siguen en su agenda mediocre, siguen en sus temas que si yo me quedo, si tú te quedas, si tú te vas. Y al final, la gente, la población en el día a día está permanentemente cedida por los asaltantes, por el desempleo, por la falta digamos, de oportunidades, que sin duda, además de los temas de salud, hacen un panorama realmente poco optimista para este 2024. 0.5 de caída del producto, una realidad triste, ¿no? Pero que revela no solamente lo que pasó en el 2023. Yo estoy aquí haciendo una diferencia con lo que varios analistas están planteando, que dicen, bueno, esta crisis se debió a que los fenómenos meteorológicos, climatológicos, el ciclón Yaku, el niño costero, sí, pero este problema de la menor inversión privada, que es lo fundamental, explica, cayendo en producción y empleo, esto no se generó ni con el ciclón Yaku, ni con el niño costero, ni con la pandemia, ya venía generándose por la falta de una estrategia de continuidad en la ecuación mágica, pero real, que todo país debe desarrollar. Inversión, crecimiento, empleo. Inversión, crecimiento, empleo. Inversión fundamentalmente privada. La pública ayuda, pero no es suficiente. La inversión privada no hace su inversión, decreto, por discurso, por obligación, no. La hace si está convencida. El pequeñito que va a invertir 100 soles o el grande que va a invertir 100 millones de soles, es lo mismo. Si no tiene claridad en el periodo en que va a invertir y que las reglas de juego se van a mantener, no van. Y eso es lo que está pasando. Entendámoslo de una vez y pongámonos a trabajar. Pero son las cifras y esa es la explicación.